Hola, creo que estoy grabando y entiendo que ya se acabó, pero la fiebre por debate se mantiene, así que he querido grabar un par de cosas más sobre debate. Probablemente lo siga haciendo durante un tiempo, más que nada porque esto me distrae de mis verdaderas responsabilidades. Básicamente les presento este video sobre cómo mejorar las refutaciones, que va a tener dos partes. La primera que va a cubrir algunas de las estrategias y en general la idea básica de qué debe hacer una refutación en un debate para que pues las personas puedan entender cómo construir una buena refutación. Y la segunda parte también va a incluir algunas estrategias y también, y esto me parece muy importante, cosas que creo que no se deben hacer al momento de refutar, cosas que he visto comúnmente en varios debates que he juzgado o en los que he participado y que creo que no son bastante chidas y que tampoco son muy efectivas para conseguir el objetivo de una buena refutación. Entonces vamos con la primera parte. ¿Qué debe hacer una refutación? Primero, mi definición de una refutación es la siguiente. Una refutación es una contribución persuasiva que busca limitar las chances de victoria de la otra posición en debate. Y como una refutación es una contribución, como cualquier otra, requiere lo mismo que cualquier otra contribución, como un argumento. Requiere análisis de plausibilidad y relevancia, requiere un análisis, digamos, igual desarrollado y profundo, requiere una visión estratégica, ¿no? ¿Para qué usamos esta refutación en el debate? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué hay que priorizarla? ¿No? Entonces hay que entender una refutación como una contribución persuasiva que principalmente busca limitar las otras contribuciones de los otros equipos, ¿no? Y creo que aquí lo importante es que las refutaciones no siempre tienen que negar el material del equipo contrario para ser efectivas. Creo que cuando uno comienza a debatir, asume que una refutación es negar, decir que lo que presenta el otro equipo es mentira, pero esto casi no pasa. Primero que nada porque cuando una moción está balanceada y hay argumentos razonables en ambos lados, va a ser difícil que encuentres una refutación que destruya por completo un argumento. Lo que hace una refutación es reducir de forma significativa, ¿no? Una buena refutación va a reducir de forma significativa el material de otro equipo. Y un poco que por aquí va lo que en teoría debería tener una refutación, ¿no? Ahora, también es importante reconocer que una refutación tiene otras o muchas variables, ¿no? Puede mitigar, puede cuestionar, puede despriorizar, puede minimizar, puede voltear o negar el material. O sea, no hay que pensar una refutación solamente en términos de, ok, esto va a negar como el argumento contrario, ¿no? Yo puedo cuestionar parte de su lógica, puedo mitigar los impactos de ese argumento, puedo despriorizar el argumento explicando que es poco relevante en el debate. Puedo minimizar los efectos que va a tener el argumento en el mundo. Puedo voltear el argumento y decir que en verdad eh, no consigue lo que quiere, sino lo contrario. Es decir, hay varias cosas que yo puedo escoger para responder a un argumento y es bueno poder tener ese abanico muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cinco estrategias para mejorar las refutaciones que vamos a estar viendo? Uno, apelar a la realidad a partir del reality check, el desempaque conveniente y el sentido común. Dos, la construcción en contra, ¿no? Cómo podemos cuestionar tanto los incentivos como las capacidades que van a estar involucradas en un argumento. Tres, voltear la exclusividad, ¿no? Esta idea de poder flipear un argumento o un análisis e ir más allá de solamente mitigar un argumento, ¿no? Que el argumento en vez de estar en uno, esté en cero o esté en menos uno. Esas son las tres que vamos a ver en estos minutos, pero también tenemos un par de estrategias que quiero revisar en el próximo video. Uno, poder identificar los límites, ¿no? Que tiene un impacto a partir de mitigaciones y ponderaciones. Y en segundo lugar, cómo seleccionar y empaquetar bien el material a refutar, considerando que muchas veces hay un costo-oportunidad porque no podemos refutarlo todo. Vamos a ver las primeras tres estrategias. Primero, el reality check. Y yo creo que un reality check básicamente lo que quiere es pasar un argumento por un filtro de realidad, ¿no? Es reconocer que
aunque algunos mecanismos puedan ser parcialmente ciertos, la realidad muestra algo contrario. Es decir, tú dices como, mira, la lógica del equipo contrario puede tener sentido en abstracto, pero en la realidad hay muchos ejemplos, mucha evidencia que demuestra que esto no es cierto. Ojo, esta estrategia no quiere decir que un ejemplo le gane a la lógica. Eso no tiene sentido. Lo que esta estrategia quiere es, en primer lugar, mostrar que muchas veces cierta explicación lógica no se traduce necesariamente en la consecuencia que el equipo contrario va a decir, ¿no? Primero, pero dos, que de alguna manera hay alguna falla, ¿verdad? Y lo que quiere hacer el reality check es mostrar esta falla, ¿no? Es decir, mira, si la lógica del equipo contrario fuera tan certera como ellos dicen, el impacto en la realidad se hubiera materializado siempre, pero no es así, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hace el reality check es abrir la puerta para otras refutaciones, ¿no? ¿Cómo hago un reality check conveniente? Primero, trato de usar ejemplos clave y fáciles de seguir para el panel, ¿no? Es decir, ejemplos que sean bastante ilustrativos, o sea, que sean bastante claros, o sea, que hablen específicamente de lo que el otro equipo está hablando, ¿no? Que muestren los mismos escenarios, que reconozcan las mismas condiciones, los mismos actores. Pero en segundo lugar, ejemplos que sean universales, ¿verdad? Es decir, am, ejemplos que no dependan de condiciones muy específicas y que dependan de un conocimiento muy de nicho, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ejemplos que puedan ser bastante intuitivos y que el panel pueda reconocer y decir, bueno, tienes razón, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un equipo hace una construcción lógica cuya conclusión es que la religión organizada es malévola, ¿no? Una forma en la que yo puedo negar eso es decir, miren, hagamos un reality check. ¿Qué hacen las iglesias allá afuera? Hacen caridad, hacen donaciones, hacen campañas y activismo por el derecho de los más pobres, hacen un montón de obra social y un montón de como prestación de derechos que los estados no hacen. Hacen en general construyen una serie de espacios para la esperanza y la guía espiritual de las personas, ¿no? Es decir, yo no estoy negando que en algunos casos sea lógicamente cierto que la religión organizada sea problemática, pero muestro a partir de un reality check muy claro que en verdad esto no es tan dominante y la realidad nos demuestra que esto no es tan cierto, ¿no? Luego yo puedo proceder a explicar cómo llegué a esta conclusión, ¿no? ¿Qué incentivos tiene la iglesia para hacer un buen trabajo una vez que ya ha aplicado el reality check, ¿no? Algo parecido sucede con el desempaque conveniente. Creo que algunas veces algo que va a suceder en un debate es que los equipos no van a tener muy claro cuál es el impacto final de un argumento y van a mostrarlo como un argumento muy fuerte. Y algo que tú puedes hacer es tratar de llevar ese argumento, llevar ese impacto a la realidad y mostrar por qué en la realidad, en verdad, no es un daño tan grande, ¿no? Es decir, lo que busca un desempaque conveniente es mostrar que algo que suena como un gran daño, en verdad no lo es. Y eso puede involucrar simplificar o incluso ridiculizar este daño, ¿no? Es decir, desempacar este daño para mostrar que en verdad sus límites son muy marcados, ¿no? Por ejemplo, si un equipo se para y dice, va a haber un gran backlash mañana cuando salga una película con un protagonista afroamericano, ¿no? Tú te puedes parar y decir, ok, ellos dicen que va a haber un gran backlash. ¿Qué implica eso en la realidad? Probablemente unas cuantas personas molestas en Twitter, probablemente un par de gringos racistas protestando con un cartel afuera de Sony Studios. ¿Ustedes de verdad van a comparar el daño pequeño que eso tiene con el beneficio enorme de literalmente ayudar a que muchas personas se sientan representadas en la pantalla? ¿No? Entonces, de esa manera, tú estratégicamente desempacas el material para mostrar que es limitado. Y lo que hacen estas estrategias finalmente es utilizar la realidad como una forma de cuestionar al otro equipo, ¿no? O sea, es una forma de finalmente como usar el sentido común. Y creo que muchas veces algunos argumentos suenan lógicamente interesantes, pero cuando tú lo piensas un poquito más y aplicas el sentido común,
te das cuenta que algunos argumentos son bastante disparatados, que dependen de un entendimiento de la realidad bastante loco, bastante poco real, ¿no? Entonces, la idea es poder traer ese sentido común, ese contacto con la realidad a la refutación. La segunda estrategia es la más clásica, ¿no? Cuando para responder a una premisa refutamos construyendo algo diferente, ¿no? O sea, mecanizamos para oponernos, ¿no? La idea es que sigamos haciendo eso, pero reconociendo qué es lo que hay que atacar. Y reconociendo que la mayoría de argumentos quieren probar que va a haber algún tipo de daño o beneficio, ¿verdad? Y eso involucra que alguien va a reaccionar de cierta manera, ¿no? El Estado, la gente, la empresa, etcétera. Entonces, tenemos que hablar de los incentivos y capacidades que van a existir para que este argumento se dé. La idea es que uno pueda construir un análisis contrario, que niegue que estos incentivos o capacidades existen o que en comparativa no son suficientes para que el impacto se pueda cumplir, ¿no? Es decir, te involucras con el material ya presentado y tratas de ponderar las razones, ¿no? Por ejemplo, no sé, el equipo contrario nos da algunos incentivos para pensar que la policía va a reprimir a la gente, pero nuestro análisis muestra por qué un costo-oportunidad, el riesgo de reprimir a la gente es demasiado alto y probablemente la policía ni el gobierno lo quieran asumir, no van a querer asumirlo, por eso es que creemos que este argumento no es tan cierto, ¿no? Entonces, esa es una primera forma en la que yo cuestiono incentivos y capacidades y es a partir de construir una contrarrespuesta, ¿no? Puede ser un contraincentivo, ¿no? O mostrar la falta de capacidad que tiene un argumento y explicar por qué es más importante, es más fuerte lo que decimos nosotros, ¿no? Y eso también puede servir cuando mi argumento, ¿no? El que yo he construido, está chocando implícitamente con el argumento contrario, ¿no? Lo que tenemos que, igual en estos casos, aclarar, en lo que se llama pues una refutación integrada, es mostrar qué parte de mi argumento está chocando con qué parte del argumento contrario, ¿no? ¿Qué parte específica del argumento contrario va a estar puesta en duda por nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, nuestro análisis electoral va a refutar la idea de gobierno de que va a aumentar la represión policial porque vamos a explicar que esto no es conveniente para los estados, ¿no? Entonces, ahí estoy mostrando de forma muy explícita cómo mi material propositivo, ¿no? Como mi propio análisis de incentivos y capacidades está minimizando el análisis o respondiendo, cuestionando el incentivo o capacidad que ha mostrado el otro equipo, ¿no? Pero hay que mostrarlo, ¿no? Porque decir que algo está integrado no implica necesariamente que en verdad lo esté y es bueno que hagamos ese ejercicio de mostrar, ¿no? Y finalmente, la idea de lidiar con la exclusividad, que me parece que tiene que tiene mucho sentido en debate, porque creo que va más allá de simplemente cuestionar una premisa o no. Va parte de la idea de, ok, ¿cómo podemos de alguna otra manera mostrar que lo que ellos dicen que es algo bueno, en verdad es algo malo, o que ese impacto que parece muy exclusivo, en verdad es poco exclusivo, o si es exclusivo, es malo. Es decir, es la idea de que, como decía, que algo esté en uno, se vuelva cero o se vuelva menos uno, ¿no? Lo primero es tratar de minimizar la exclusividad al máximo, ¿no? Que es comúnmente lo que decimos como, esto es simétrico. Para poder hacer esto, primero hay que reconocer que muchas veces es difícil mostrar que algo es enteramente simétrico, porque siempre hay un grado pequeño de exclusividad o de matiz. Creo que aquí la idea es explicar que es insuficiente, o sea, que aunque probablemente haya alguito más exclusivo, sigue sin ser suficientemente exclusivo, ¿no? Y ahí básicamente hay que explicar que los impactos del equipo contrario pueden suceder por otras causas con una intensidad parecida, ¿no? Es decir, hay que explicar que hay ciertas lógicas que otros actores, otros organismos, otros fenómenos también siguen. Y como van a seguir pasando, potencialmente entonces el impacto va a también seguir sucediendo, ¿no? Como decir, no sé, am, nuestro argumento prueba que va a haber un aumento de la confianza de las personas, ¿no? Al Estado. Entonces yo me paro y digo, mira,
En nuestro lado de la cámara hay otros factores que están contribuyendo a un nivel muy fuerte para conseguir a un aumento también de la confianza de las personas. Y en verdad, ese grado exclusivo de confianza que gana en el mundo de gobierno no parece ser particularmente grande y por lo tanto no deberíamos darle tanto crédito, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera estamos minimizando con fuerza la exclusividad del equipo contrario, ¿no? Pero lo más importante igual aquí es tratar de ir un paso más allá, que es hacer este flip, ¿no? Y es pensar cómo yo puedo utilizar parte de los mecanismos del análisis de las caracterizaciones del framing contrario en su contra. ¿Cómo puedo yo utilizar ese análisis para construir mi argumento, ¿no? Entonces, por un lado, puedes voltear la lógica o el impacto contrario, ¿no? Es decir, explicar que cierto daño o beneficio que supuestamente es mayor en el lado contrario, en verdad pasa más en mi lado, ¿no? Entonces, preguntémonos eso, ¿no? ¿Qué quiere mostrar el equipo contrario, ¿no? Por ejemplo, quiere mostrar un aumento en la confianza de la gente. Yo voy a explicar cómo en vez de aumentar la confianza de la gente, su medida va a disminuir la confianza. Entonces estoy volteando el argumento, ¿no? O ellos dicen que esto va a aumentar la represión policial. Yo voy a explicar que si no hacemos X, más bien allí se va a aumentar la represión policial y ahí estoy otra vez volteando el material, ¿no? Entonces pensar en alguna forma en la que podamos mostrar que el beneficio o perjuicio del otro lado en verdad pasa más en nuestro lado, creo que es bastante importante, ¿no? Pero lo segundo es también utilizar los mecanismos contrarios para explicar un daño nuevo o aumentar la intensidad de un daño o de un beneficio que hemos construido, ¿no? Entonces la idea es, ok, hasta ahora en el debate, ¿cuáles han sido los mecanismos que el equipo contrario ha dado para probar una premisa? Algunos de esos mecanismos pueden ser usados a mi favor, ¿no? Por ejemplo, el equipo contrario muestra que los gobiernos tienen un incentivo fuerte a la reelección y por lo tanto van a querer aumentar la represión cuando hay protestas. Yo puedo decir, es exactamente porque quieren tener un incentivo a la reelección que los políticos no quieren aumentar la represión, porque la represión es particularmente poco popular, genera un montón de daños, genera un montón de controversias para los políticos. Así que yo uso el mecanismo del otro equipo en su contra y yo muestro que efectivamente es algo que no va a suceder, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esa idea de poder hacer un flip, que puede ser tanto un flip de un impacto, ¿no? Como el primer caso, como puede ser un flip de un mecanismo o una serie de mecanismos. Aquí les comparto entonces las primeras tres estrategias. Veremos las siguientes en un próximo video.